Factores clave que hemos visto. Conocer el tamaño de nuestro mercado, conocer la capacidad y la frecuencia de compra que pueden tener las personas a las que nos dirigimos. Si hablamos de empresas también, no es lo mismo dirigirnos, como decíamos en el caso del ejemplo, a grandes empresas que a pequeñas empresas. Tanto su capacidad de compra como su estructura va a condicionar nuestro proyecto empresarial. Los hábitos de compra también van a ser interesantes, lugar de compra y el poder adquisitivo. Os voy a poner un ejemplo que creo que resume todo lo que debíamos abordar cuando hablamos de clientela. Este ejemplo es el de un relojes para ciegos, no sé si los conocéis. Hay un reloj, bueno, no sé si en vuestro entorno hay alguna persona que tenga problemas de visión. Cuando una persona que tiene problemas de visión, hasta hace poco existían dos tipos de relojes, que eran los relojes digitales y los relojes que tenían como una tapita y esa tapa la levantas y con el dedo tocabas las agujas. ¿Inconvenientes de los relojes digitales? Pues imaginaos que estamos aquí en la aula y le estamos dando al botón para saber qué hora es. No podríamos, no deberíamos o al final no lo haríamos, ¿no? Imaginaos que levantáis la tapita y queréis saber qué hora es. ¿Qué pasa con eso? Que o uno es muy sensible o si no, las agujas también se mueven. Era una situación compleja. Hasta hace poco, aunque resulte extraño, hasta hace unos 5 o 10 años, no se había analizado o no se habían desarrollado nuevos relojes porque se consideraba que era un mercado que no tenía tampoco el tamaño de los 20 millones de dólares del que hemos hablado. ¿Qué pasó? Pues este caso os lo cuento y es un caso real. Es el caso de un estudiante que su compañero de clase era una persona ciega. Y se dio cuenta de que le comentó el caso y dice, oye, pues que no haya ningún reloj que podáis utilizar, me resulta francamente curioso. Voy a investigar. Como en plan, seguro que tiene que haber algo. Investigó, habló con gente y se dio cuenta de que no había ningún reloj. Dijo, bueno, pues voy a diseñar yo un reloj. ¿Qué hizo entonces? Cuando quiere uno diseñar el reloj, como hizo el niño anteriormente, hace un prototipo. Y hace un prototipo de papel. Hace un prototipo de papel y se lo enseña a su compañero, porque era el cliente tipo que tenía más cercano a él. ¿Sí? Cuando tenemos un cliente tipo tan cercano, lo que hacemos es presentárselo. Le enseña su prototipo. Le dice, bueno, es interesante, se lo describe, ¿vale? Porque le cuenta lo que tiene. El prototipo era como un cartón. Vale, era un cartón para que él también lo pudiera tocar y ser sensible a cómo sería el reloj. El prototipo, en vez de tener la tapita que se levantaban, eran unas agujas de un material que en cuanto les tocaba ya sabía qué hora era. Eran menos sensibles que las agujas que existían actualmente, ¿vale? Pero eso venía recubierto, era como si fuera, no me explico muy bien, como si fuera de goma. En vez de ser el cristal normal era de goma y era mucho más fácil, no tenían que levantar la tapa y no se movían las agujas porque no se les tocaba. Bien, le explicó el prototipo, le parecía interesante, pero ¿sabéis cuál es la pregunta que le realizó esta persona? Le dijo, y oye, ¿y esto de qué color lo vas a hacer? Y vosotros quedaréis igual que yo me quedé cuando vi el vídeo. ¿De qué color vas a hacer? Dice, va, este es mi compañero, que bueno, le gustan mucho los colores, fue una casualidad, pero se quedó con eso y apuntó en su estudio de mercado. Bueno, pues mi compañero me preguntó por el color del reloj. Siguió haciendo su estudio de mercado, claro está, porque una persona no es una muestra suficiente. Y contactó con asociaciones y contactó con personas que creía que le podría presentar el reloj. ¿Qué le pasó? Aunque era un investigador de una universidad muy prestigiosa, como dice en muchas ocasiones, la gente no tiene tiempo, la gente no te responde, pasa muchas veces. Así que en vez de irse a grandes instituciones, como podríamos ir nosotros aquí, que seguramente tenemos algunas, dijo, pues mira, en vez de ir a grandes instituciones me voy a ir a instituciones más locales. Y ahí sí que empezó a contactar con 5 o 6 personas y les explicaba el prototipo, les explicaba cómo era el prototipo.
y le decían, ah, está muy bien, pero este se parece a los relojes que hay ahora de moda, y le decía una marca de relojes, y se volvía a quedar así. Me preguntan por el color, me preguntan por la marca de relojes de moda. Bueno, fue analizando todo eso en su estudio de mercado. ¿Sabéis cuál fue la conclusión de su estudio de mercado? Después de contactar con tanta gente, él quería dar una solución útil y práctica a las personas que no podían ver para consultar su hora. ¿Cuál fue el resultado de su estudio de mercado? Y ahora es una empresa muy prestigiosa que vende, podéis buscarla, es Ion Pies. Vende muchos relojes y realmente está muy bien posicionado en el mercado. Ahora supongo que llegará a los 20 millones de dólares sin problema ninguno. Pues todo el mundo estaba preocupado por la estética. Aparte de la funcionalidad, como ya estaban acostumbrados a ese tipo de reloj, no les preocupaba la funcionalidad, sino que les preocupaba la estética. Les preocupaba poder tener un reloj que combinara con la ropa que llevaban, o poder tener un reloj que siguiera las tendencias de la moda que existiera en ese momento. Se dio cuenta de que en un primer momento quería, ¿cuál era el tamaño de mercado? Todo el mercado. Todas las personas que tienen algún tipo de deficiencia visual. Él pensaba que podría llegar a todas las personas. Que fue consciente de que personas de determinada edad no les interesaba. No iban a comprarse un reloj. Primero porque tendrían cierta dependencia, porque no salían, porque no consultaban la hora, porque estaban acostumbrados a no hacerlo, porque tenían reloj digital. Pero ¿sabéis cuál era su mercado? Estudiantes. Porque, por ejemplo, en clase no podían estar con el reloj digital. Y se dio cuenta que esos estudiantes, después de ser estudiantes, eran a lo mejor grandes profesionales, que tenían un nivel adquisitivo medio alto y que podían permitirse, pues, tener varios relojes de diseños vanguardistas y orientados a satisfacer una necesidad que hasta ese momento el mercado no había querido cubrir o no era consciente de que existía, que era cubrir una necesidad de estética, no tanto una necesidad de funcionalidad. ¿Sí? Creo que ahí hemos abarcado todos los puntos que queríamos tratar con el mercado. Ser conscientes de que el mercado nunca es tan grande como pensamos, que hasta que no hablamos con el mercado no sabemos qué es lo que quiere. Y nosotros podemos querer vender un producto, pero que ese producto no sea lo que realmente demanda. Y cuando segmentamos nuestra clientela, a lo mejor pensamos en determinada población que tiene un poder adquisitivo en este momento, pero no pensamos en la población que ahora mismo tiene un poder adquisitivo menor, pero dentro de 5 o 6 años su poder adquisitivo va a ser mayor, porque acabe sus estudios, un poco por el condicionante que os decía. Lugar de compra, pues en este caso, esos relojes se venden tanto online, pero con los resultados que habían obtenido hasta el momento de esta entrevista, que yo creo que fue hace un año o así, sus mejores resultados eran en tienda, aunque también nos pueda resultar sorprendente. Sus mejores resultados eran en tiendas físicas, donde mejor ventas habían tenido. Así que es un caso que vosotros seguro que cuando desarrolléis vuestro proyecto empresarial también me contaréis o nos contaréis si el primer segmento de mercado al que pensabais que os estabais dirigiendo coincide con el segmento de mercado que finalmente es vuestro cliente o al que os habéis dado cuenta que tenéis que atender. Y que la necesidad que en un principio pensáis cubrir en muchas ocasiones nos aproxima a la que realmente demanda el mercado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Continuamos. Basándose en estos argumentos que ahora os presento, esto me da mucho pie para deciros dos cosas. Que lo primero que tenemos que hacer, que es lo que hablasteis el otro día con Eloy, es comprender los problemas de los clientes, que es lo que hizo este chico cuando empezó a preguntar, o empezó a preguntarles sobre todo a su compañero cuáles eran sus necesidades. Él sabía que tenía un problema, que era que no podía ver la hora. ¿Sí? Y sabía que había 2 medios disponibles en ese momento. Y otro problema que se había encontrado él, que tenía ese chico en ese momento, era que no tenía muchos recursos económicos. Esos, imaginaros que eran las hipótesis que él tenía que validar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que después de validar esas hipótesis o de conocer cuál es el problema, tenemos que implicar a los clientes. ¿Y qué le pasó? Que en cuanto implicó a los clientes y vio cómo se enfrentaban a sus problemas, lo que en un principio era un problema,
no era la necesidad que se tenía que cubrir. Así que tener muy en cuenta que hay dos cosas que tenemos que ver. ¿Cuáles son los problemas reales? Una vez que conocemos esos problemas, ir al mercado y decir, ¿tienes este problema, este problema, este problema? Sí, no. Y a partir de ahí, volver a retomar la hipótesis inicial. Vale. ¿Qué podemos hacer para validar las hipótesis? Nosotros cuando creemos que hemos detectado una necesidad, creemos que hay una serie de problemas para esos usuarios, ¿qué podemos hacer? Pues en términos de marketing o en términos de estudio de mercado, los profesionales todos siempre hablan de si yo detecto una necesidad, tengo que comprobar si esa necesidad es cierta. ¿Cuál es la manera más fácil de comprobar si esa necesidad es cierta? Pues lanzar la pregunta. No os pasa a vosotros a lo mejor nos pasa, a mí me pasa muchas veces. Se me bloquea el ordenador y no me funciona. ¿Qué es lo primero? Antes molestaba a un compañero mío y le decía, se me bloquea el ordenador y no me funciona. ¿Ahora qué hago? Googleo y digo, se me bloquea el ordenador y no me funciona. Vale. Así que vosotros lo primero que tenéis que hacer, en estas ocasiones yo iría a foros, aquí lo que vamos a tratar es de hacerlo de manera un poco más profesionalizada. Cuando detectamos un problema y queremos buscarle una solución, vamos a plantearlo, pero plantearlo de una manera seria. Pues, primero, ¿qué puedo hacer? Pues plantear una página estática donde diga, el problema que tienen las personas ciegas es las funcionalidades de los relojes. Y desarrollar, por ejemplo, una página en la que hable de cuáles son las tres problemáticas. Imaginaros. Otra idea es un blog en el que en el que cuentes una experiencia, un caso particular. Mi compañero es ciego, tiene tanta edad y se ha dado cuenta de que no puede visualizar la hora y esto le supone muchos problemas porque los medios que hay actualmente son este y este. Pero ¿qué pasa? Que con los medios actuales, que no existen otro tipo de relojes, desarrollar un reloj a medida tiene un coste muy elevado. Planteas cuáles son los inconvenientes que tú crees que existen y lo dejas ahí. A ver si alguien con la misma necesidad puede ser que te responda. Xavier me dice, yo no creo que funcione. Alberto, Xavier nos va a contar su experiencia personal. Bueno, nos va a contar una experiencia. Bueno, actualmente hay tantos miles de blogs, tantos miles de páginas de lo que sea, que hacer un blog así, personal, y dejar ahí a ver si alguien te encuentra y te responde, vamos... difícil. Difícil suicidarte ya, directamente. Bien. Bien, estamos en la fase de cómo validamos nuestras hipótesis sin hablar con el mercado. Vale, así que esta es la fase en la que decimos, yo creo que hay estos problemas. Voy a tratar de saber si hay estos problemas. ¿Qué puedo hacer? Por un lado, buscar yo información, ser activo y buscar yo información. Pero lo que puedo hacer es dejar puertas abiertas a ver si alguien me resuelve esto. ¿Imaginas que si en vez de un blog yo lo pongo eso en mi Twitter o le mando un mensaje a la 11 y le pongo un Twitter? ¿Piensas que esa respuesta, que responderían a ese Twitter? Tendría más posibilidades, claro. Bien. ¿Piensas que si en vez de poner un blog o escribir un Twitter a la 11, ¿qué te parece si yo salgo en un programa en directo en el que están hablando de las necesidades de las personas con discapacidad? Sería una manera. Yo os planteo diferentes puntos de vista, ¿no? Que después hablaremos y después quiero que hagamos un debate sobre esto, pero ¿qué os parece si uno trata de ser proactivo y abrir una puerta, pero sin contactar directamente con el usuario final? Esto es una manera de abrir puertas sin contactar directamente con el usuario final. A ver si tiene trascendencia o lo que decía yo antes. He tenido este problema. ¿Alguien me lo puede solucionar? Seguro que hay algún chat, algún foro, alguien que esté hablando de esto. ¿Por qué os comento esto? En muchas ocasiones uno también lo considera como es una medida, no es una solución. Por supuesto, es una medida, no es una solución. Pero yo también os comento que en sectores como el vuestro, en el que la complejidad cuando estás desarrollando algo que es novedoso, que no existen más empresas que trabajen en esto, o por lo menos nosotros no las conocemos,
que nos es difícil encontrar estudios de mercado que hablen. Grandes empresas que desarrollan un estudio de mercado y que nos cuenten las tendencias del mercado de productos ecológicos, vosotros me diréis, eso es fácil, en eso tiene que haber información. Pero las tendencias en el desarrollo de un software que está destinado específicamente a una población muy concreta, es muy probable que no encontréis tanta información. ¿Qué nos pasa en ese caso? Que tenemos que abrir mucho más el abanico de posibilidades que analizamos. Y, aunque resulte curioso, nosotros, una vez trabajando con una tecnología emergente, cuando nosotros estamos acostumbrados a manejar fuentes de información, a hablar con el usuario final, os puedo decir que para saber el precio de una tecnología, el precio en el que se debería estimar una tecnología, a nosotros nos dio la clave un Twitter. Un Twitter. Con esto os lo digo todo. Nuria, José nos plantea, sí, sobre el tema que estábamos tratando ahora, si el hecho de publicar, porque en el fondo estás haciendo publicaciones sobre tu producto, no conllevaría levantar la liebre y que entonces estás dando a conocer demasiados aspectos de tu tecnología, por ejemplo, a posibles competidores. Es un tema que ya ha salido precisamente en el primero de los talleres y que parece que preocupa bastante. Bien, como diríamos, siempre hay un ABC de los problemas que tiene un emprendedor. El primer problema que tiene un emprendedor es, mi idea es única, nadie ha desarrollado eso. El segundo problema que tiene un emprendedor es una idea, yo tengo una idea, tampoco me pides mucho más, ¿no?, que es lo que generalmente se dice. Y la tercera es, pero yo esto no lo puedo contar. Así que, José, sé que es un mal común y te entiendo perfectamente porque yo también me he encontrado en esa situación, pero lo único que te podemos decir es que nunca lo que tú digas en un blog va a estar sujeto a que alguien te pueda copiar la idea. Primero, porque si tu idea es tecnológica, tendrá unos requerimientos técnicos que están vinculados a tu proyecto. Si tu idea está basada en un conocimiento, tú habrás trabajado en ese conocimiento mucho más tiempo que otra persona, así que no te podrán copiar ese conocimiento. Y si no tiene una tecnología detrás, o si no deriva de una experiencia tuya mucho anterior, tanto en ese caso como en todos los anteriores, siempre va a haber alguien que esté trabajando lo mismo que tú. Y lo máximo que te puede pasar es lo que nos ha pasado con un proyecto y que después contaremos, que es la competition. Cuando tú trabajas en un campo, otra persona trabaja en el mismo campo que tú y podéis colaborar y hacer cosas conjuntas. Así que eso que no sea ningún problema, pero las ideas surgen constantemente y hay muchas frases que dicen que ya todo estaba inventado. En 1960 decía que ya todo estaba inventado. Si levantara la cabeza alguno y viera lo que es Internet, no, entiendo que ha cambiado mucho las cosas. Pero contar una idea lo único que hace es conocer si se está trabajando en ella y después conocer cómo podemos enriquecer esa idea. Así que para mí lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una idea, lo que os voy a contar ahora, salir y contarla. Porque si vuestra idea no la testáis ni con la gente que tenéis alrededor, ¿cómo vais a conocer vuestro mercado? Es clave, siempre desarrolléis la idea que desarrolléis, que vayáis al mercado y que contéis aquello que no es el core de vuestro negocio. ¿A qué me refiero? Que muchos investigadores, por ejemplo, si trabajamos con ellos, nos dicen, es que esto está basado en mi tesis, y mi tesis la publiqué hace 6 años, y claro, si alguien con un mínimo conocimiento de estadística utiliza esto, hace lo mismo que yo, y digo, no tienes proyecto empresarial. Lo siento, pero es mejor que te lo diga ahora que te lo diga dentro de 8 años. Pero si me dices, está basado en mi tesis, pero yo, por mi conocimiento o por mi trabajo que he desarrollado durante 15 años, aparte de utilizar este modelo matemático, tengo una serie de recursos que me hacen que yo sepa. Os pongo el caso concreto de un proyecto con el que trabajábamos, también está vinculado con el medio ambiente, hoy todo me sale con el medio ambiente. Imaginaros un sistema de control de plagas, a lo mejor Eloy ya os hablo de este caso porque nos da bastante juego. Tú utilizas una serie de parámetros para ver si va a haber pues, una plaga de determinado tipo de insecto, determinado tipo de bicho en una plantación.
Si yo sé ese modelo matemático y sé que tengo que poner temperatura, humedad, condiciones del suelo, y con eso ya me da un resultado, entonces no tengo nada. Porque eso que es una fórmula matemática, no deja de ser una fórmula matemática. Pero si yo sé que con esas condiciones de humedad, temperatura, humedad, me da un resultado, y ese resultado yo lo interpreto, que es muchas veces lo que nos pasa. Nosotros podemos tener muchos resultados, pero no saber interpretarlos. Si yo interpreto, y eso me da pues 25, y es un porcentaje, pues es una probabilidad de un 25% de que esa plaga se reproduzca. Y dices tú, es un porcentaje pequeño. Claro, pero esto hay que sumarle el condicionante de que a ese tipo, por ejemplo, de plantación, a las lechugas, se les aplica un fertilizante que vincula también el desarrollo de esta plaga en concreto. Y por la normativa tal, no se puede aplicar este otro producto que impediría que se desarrolle la plaga. A lo mejor la probabilidad de un 25% de esa fórmula acaba en un 95%. ¿Qué me estás diciendo? Que tu tesis está ahí publicada, pero yo, si meto datos en esa tesis, me sale probabilidad de que haya plaga, un 25%. ¿Y qué diría yo al agricultor? No, tu plaga, con estas condiciones, en este mes no. Mira, esta humedad, no vas a tener ninguna plaga. ¿Qué me diría el agricultor cuando se quede sin cosecha? Estás equivocado. Y yo le diré, es que era aplicar una fórmula matemática. No. Por eso os digo, en muchas ocasiones vuestra idea de negocio no está solo solventado en una idea, sino que tiene detrás un conocimiento, una experiencia, y si no tiene ese conocimiento, esa experiencia, la está captando de otras personas que tengan ese conocimiento, esa experiencia o hayan trabajado en ese sector. Así que lo que debéis hacer es contarla, porque si vuestra idea no tiene ese soporte, primero va a haber alguien que trabaje en ese campo y que ya tenga ese soporte y que esté haciendo lo mismo que vosotros. Porque ¿qué probabilidad hay? Una probabilidad muy pequeña de que nadie tuviera esa idea. Así que a veces también os sirve a vosotros para no perder el tiempo o dedicarlo a otras cosas. ¿Vale? Así que yo nunca, en ningún caso, dejaría de contar mi idea. Porque penséis que esta persona que está desarrollando el reloj, si no llega a contar con unos conocimientos técnicos de cómo funcionan los relojes, si no llega a contar con una infraestructura, si no llega a tener una serie de recursos, ¿podría desarrollar ese proyecto? No. Así que sí, yo digo, pues sí, es muy interesante un reloj para ciegos. Pero yo qué sé cómo funciona eso. No. Así que eso, que nunca os limite en vuestra actividad. Vale. Como hemos visto, decíamos, bueno, la solución tampoco es dejar ahí un problema en un blog y a ver si me responden. Sí, estoy de acuerdo. Pero intentarlo. Hay que intentar muchas alternativas, y estas son alternativas. Como decíamos al principio, vamos a buscar muchas herramientas, pues esta es una herramienta más. Pero si no queremos esa herramienta, hay unas metodologías que lo que nos permiten es hablar directamente con el cliente. Y sabéis que actualmente, sean personas físicas o sean empresas, quien sustenta una idea de negocio no es la idea de negocio, sino la necesidad de ese cliente. Así que vamos a utilizar una metodología que es interesante para ver cómo vamos a contactar con esos clientes. ¿Os suena el Design Thinking? ¿Habéis realizado algún desarrollo, lo habéis utilizado? ¿Sí? No directamente, sí que he hecho un curso. Iñaki, ¿sí? No lo he usado directamente. No lo has usado directamente, pero te suena cómo funciona. Está de moda, ¿no? Sí. Por decirlo. Sí. Lo podíamos poner a la altura del canvas o no, bueno, eso lo podemos ver. Al final, todas las metodologías que os estamos contando se retroalimentan de la misma base. Y esa base es un poco centrar, poner en el centro al cliente y a partir de ahí empezar a trabajar con él. ¿En qué se sustenta el Design Thinking y en qué lo podemos diferenciar de otras metodologías? En lo que busca es utilizar las herramientas que ya había o que ya se conocían, herramientas de análisis de mercado, herramientas de marketing. Todas esas herramientas las utiliza y las pone a disposición de las personas que diseñan productos o servicios. ¿Y qué dice? Que yo primero contacto con el cliente, utilizo una serie de metodologías para conocer cuáles son sus necesidades, después me pongo a desarrollar mi idea, utilizo una serie de metodologías para desarrollar mi idea y cuando tengo un pequeño prototipo de mi idea, vuelvo otra vez a hablar con el cliente y utilizo una serie de metodologías para saber
cómo mi proyecto inicial de la necesidad del cliente acaba siendo un resultado. Pero siempre basado en algo que ya conocemos, o algo a veces que también decimos que es la lógica, que a veces no la utilizamos. Así que os voy a explicar un poquito, el proceso sería este, que es un poco el proceso que tenéis que seguir también cuando desarrolláis vuestro proyecto empresarial. Conocer la experiencia del usuario, que era lo que estamos hablando esta mañana, empatizar con él, saber qué es lo que necesita, definir con él cuáles son sus necesidades y a partir de ahí buscar una manera de idear una solución a ese problema, desarrollar un prototipo en base a ese problema y volver a hablar con el usuario y decirle, oye, estaba acertado lo que te decía, esto es más o menos lo que tú querías o lo que te resolvería tu necesidad. ¿Sí? Es un poco el proceso que podéis desarrollar con vuestros proyectos. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que decíamos hasta ahora, o analizar el mercado como enfoque generalista, tener una visión preliminar del mercado, o analizarlo en profundidad. Para ello es muy importante algo que hasta ahora a lo mejor se nos ha escapado. Hasta ahora estábamos diciendo, bueno, pues vamos a buscar información, vamos a dejar pistas para saber cuál es el problema de los posibles usuarios y vamos a escucharlos. Pero una de las cosas que analiza el Design Thinking y que hasta ahora no habíamos visto era aprender preguntando, pero también mirando. ¿Sí? En muchas ocasiones, conocer la experiencia del usuario o conocer cómo se puede mejorar algo no depende tanto de lo que nos digan, sino cómo se sienten esas personas. El ejemplo típico de Design Thinking es, bueno, esto lo desarrolló una empresa que se llama IDEO, supongo que os sonará, y uno de sus ejemplos típicos es cómo mejorar, ahora ya lo suele haber en muchos hospitales, cómo mejorar, pues, por ejemplo, las máquinas de escáner cuando es un niño pequeño el que hay que hacerle un escáner. Imaginaos un niño pequeño que está acostumbrado a moverse, que no está quieto. Imaginaos que lo metéis en un escáner, no sé si alguna vez alguno habéis hecho alguna prueba en un escáner. Claro, ahí si te mueves un poquito, falla la prueba y vale muchísimo dinero esas pruebas, así que no se pueden hacer varios escáneres, aparte de las consecuencias que tenga para el propio paciente, ¿no? Pero si miramos solo en resultados económicos, es complejo. Pues imaginaos meter a un niño de 3 añitos para hacerle un escáner en un pie, en un brazo, la cabeza. ¿Qué haría el niño? No, mi madre, ¿dónde está? Su madre no puede estar porque no puede entrar. ¿Entendéis? Pues una de las ideas que sacó IDEO, viendo cómo se comportaba el niño, dijo, ¿y un niño que lo metemos así en un tubo? A ver, vamos a ver cómo se comportan los niños en otras situaciones. En el colegio, no hay tubos. Ah, en un jardín. Vamos a ver, en un parque. ¿Qué pasa con los niños cuando van por un tubo de estos y se meten y suben y es como un tobogán? ¿Y qué hicieron? Pues el tubo del escáner lo diseñaron. Esa fue una idea, ¿no? La primera dice, un tobogán, ay, pero el escáner tiene que estar fijo, no se puede mover. Dice, bueno, ¿y a dónde más podemos ir? Pues dijeron, los acuarios son como un túnel. Los niños están mirando y se quedan fijos. Se sorprendieron porque cuando vieron que los niños iban a los acuarios se quedaban así, paralizados delante de la pecera, no se movían, estaban inmóviles. Y dijeron, hemos conseguido que un niño se quede quieto. Y diseñaron, el primer escáner que diseñaron era como si fuera una pecera. Y tenía peces de colorines y los niños, claro, estaban así quietos porque veían peces. Y estaban alucinados. Y el escáner, como se mueve, eso también hacía el movimiento de, bueno, no sé qué tenía en ese momento, pero supongo que serían adhesivos que se iban moviendo según se iba moviendo el escáner. Y los niños estaban así inmóviles. Así que imaginaros, no aprendieron de lo que los niños les decían, porque los niños son los padres que les dirían, mi hijo tiene mucho miedo, no se puede estar quieto. Pues, ¿cómo no lo atemos? Yo creo que sería la solución que sacarían los padres, ¿no? ¿Cómo no lo atemos? O los médicos ya ante la desesperación. Consiguieron, observando a los niños y viendo cómo se comportaban, ver una situación en la que ellos se sintieran tranquilos. Y dijeran, pues esta es una buena idea. Este es un ejemplo típico de cómo, mirando, también se puede desarrollar un proyecto. ¿Cuáles son esas herramientas que os digo? ¿O qué es habitual y qué podéis hacer para daros cuenta de
¿cómo puedo hablar con el cliente? Pues hay varias herramientas, que son todas las que vienen ahí. Explorar primero el mercado, enfocarnos a quién tenemos que hablar, hacernos muchas preguntas. No sé si el otro día os lo comentó Eloy, pero una de las prácticas habituales cuando uno desarrolla su modelo de negocio, cuando está haciendo un estudio de mercado, es preguntarse el qué, el cómo y el por qué. ¿Vale? Realizar una entrevista o lo que os decía ahora mismo. Analizar un día con sería analizar cómo una persona se comporta en su día habitual o en su entorno habitual. Si estamos desarrollando algo para su casa, pues ver cómo es un día a día en su casa. Si estamos desarrollando algo para el trabajo, ver cómo es el día a día en el trabajo. Una de las cosas fundamentales, en el caso que os comentaba, del software para empresas de gestores de residuos, no era la capacidad de compra de esas empresas, o no era el interés que tuviera la alta dirección o el gerente o la persona que fuera que tenía la capacidad de compra para decidir qué le interesaba el software. ¿Sabéis cuál era la principal inconveniente? El principal inconveniente que se dieron cuenta de que las personas que tenían que utilizar ese software no sabían utilizarlo. O las personas que tenían que utilizar ese software, como estaban acostumbrados a cubrir determinados papeleos en papel, les resultaba mucho más cómodo. Decía, pero esto es mucho más cómodo. Primero, se dieron cuenta de que tenían que darle formación a esas personas, porque si el jefe lo compraba, pero las personas que tenían que utilizarlo no sabían utilizarlo o no querían utilizarlo, ellos no lo vendían. Porque no es un proceso sencillo que pueda ser trasladado dentro de una empresa. En una empresa grande a lo mejor sí, porque está más procedimentado, pero se encontraban con empresas pequeñas en las que el jefe decía, sí, pero mira, somos 3 y ahora me dice que lo hace mucho más rápido en papel que con eso, que le lleva mucho tiempo aprenderlo. Se dieron cuenta de que una de las cosas que tenían que hacer era formación. ¿Y cómo se dieron cuenta que una de las cosas que tenían que hacer era formación? Pues pasando un día en esas empresas. Dijeron, si vendemos a grandes clientes, sí, pero tenemos que integrarlo en su software. Eso nos supone mucho dinero y mucho tiempo. Y si vendemos a pequeños clientes, el problema es que no lo saben utilizar. ¿Y si formamos a los pequeños a través de cursos online que les pueden resultar interesantes o incluso yendo a las empresas? Pues imaginaros cómo una empresa de software pasó de tener un desarrollo para grandes empresas en el que iba a tener una solución que se integraba ya a su software, que era vender, 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 vender. Aquí las economías de escala, ¿me entendéis el concepto de economía de escala? Sí, la economía de escala aquí era enorme, porque ellos desarrollaban un software, tendrían que actualizarlo, pero les costaba lo mismo vender 1.000 que 50.000. El software ya estaba ahí, los costes eran los mismos, porque las personas que lo habían desarrollado ya lo habían desarrollado, era lo mismo. Imaginaros cómo pasaron de pensar que era ese tipo de negocio a darse cuenta de lo que tenían que hacer era un servicio personalizado, ir a visitar a sus clientes uno por uno y ofrecerles formación, a veces incluso presencial, al personal que tenía que utilizar ese software. ¿Por qué al final acabaron utilizando este sistema? Porque se dieron cuenta de que ese sistema, si conseguían integrarlo en las pequeñas empresas, estas pequeñas empresas iban a ser más fieles, por decirlo de alguna manera. En cuanto empezaran a utilizar una pequeña empresa, iba a hablar con la otra y le iba a decir, oye, esto funciona muy bien, me ahorra más trabajo. Y fue eso, un boca a boca que les permitió poder vender su producto. Pero fijaros cómo empezaron en un modelo de negocio y acabaron en otro. Y esto fue siempre en base a la experiencia. No os cuento, bueno, tenemos 5 minutillos antes del descanso, más o menos entendéis ya los conceptos que os estaba hablando, ¿vale? Explorar es un poco buscar información amplia de lo que estamos abordando, ¿vale? Enfocar es un poco lo que decíamos antes, de estoy abordando un tema, me estoy dirigiendo a estos clientes, voy a enfocarme a aquellos clientes que yo creo que son más interesantes para mí, ¿sí? Y ver cómo se comportan. Hacer preguntas, eso creo que ya lo habéis visto. Cuando tenemos un problema vamos a tratar de plantearles preguntas a nuestros clientes, pero sí que me voy a centrar en algo que hemos visto pero que no hemos profundizado y que generalmente a todos los emprendedores les da un poquito de miedo y que es lo primero que debéis hacer. Vosotros me diréis si lo habéis hecho o no. ¿Alguno de vosotros ha hablado directamente con algún posible o potencial cliente
de vuestro proyecto? Iñaki dice que sí. Bueno, mi sistema es un sistema de gestión de restaurantes horizontal. De repente ya tenemos competencia en este mercado. Lo que intentamos es reinventar, ponerlo, democratizar, diríamos, para que toda la gente lo pueda usar y deje de ser un sistema exclusivo. Y lo que hicimos para, sobre todo, las primeras partes del proyecto fue hablar, sobre todo, con compañeros que trabajan en restaurantes. Bajamos también, fui a sitios que frecuentaba a proponerles mi idea, qué les parecía, de manera que me dijeron, pues mira, a mí me gustaría que hiciese esto, a mí me importa mucho que haya los horarios de los empleados, etcétera, que pudimos tener en cuenta, y también yo había trabajado mucho tiempo en la restauración, o sea que no fue un... Contabas con tu experiencia personal y aparte consultaste cuál era la experiencia. Sí, fui a molestar a mucha gente. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo hiciste? Entonces, ya que tenemos un ejemplo, vamos a utilizarlo de ejemplo. Generalmente, o lo que nos suele pasar cuando vamos a investigar si el mercado podría ser interesante y si tendríamos clientes para lo que estamos desarrollando es, decimos, pues vamos a hablar con ellos. Pero vamos a hablar con ellos o llevamos preparada una entrevista. Vamos a hacerle aquí ahora el test a Iñaki, si me lo permite. Iñaki, ¿tenías preparada una entrevista o fuiste a hablar con ellos a una charla así más distendida? Bueno, la verdad es que sí que tenía planteado algunas cosas que les quería preguntar. ¿Sí? Pero como yo soy bastante espontáneo, también mi idea era, incluso yendo con mi chica, iba por la calle, veía un restaurante que estaban usando un sistema que me recordaba al que quería yo. Sí. Lo quería ver y entraba para preguntarles qué hacía su sistema, para ver si se me habían adelantado, si era un sistema como yo pensaba que era mi competencia. Normalmente, por suerte, siempre que entraba a un sitio así, era parecido a los sistemas que yo ya había investigado antes. Pero mi manera de ir, sobre todo educadamente, preguntar si podría hablar con el manager o alguna persona que tuviese un tiempo para proponerle un sistema que podría... Lo primero que ha hecho muy bien Iñaki, ser espontáneo. Si eres espontáneo y vas a contar tu idea y le dices, tengo una idea, se me ha ocurrido esto, nadie te va a decir que no. ¿Qué nos pasa a veces cuando otra de las preguntas recurrentes que hacen, como la de José, ¿cómo voy a contar mi idea si alguien me la puede copiar? Pues otra pregunta recurrente que a todos se os plantea y a mí también en muchas ocasiones es, ¿y cómo le voy a decir yo a alguien que estoy desarrollando un proyecto empresarial si son mi posible competencia? Me va a decir, oye, ¿yo qué te voy a contar a ti si somos competencia? Cuando uno cuenta y dice que es una idea, que está trabajando en esto, todo el mundo te va a responder. Nadie te va a ver como una potencial competencia. Así que muy bien, Iñaki iba a los restaurantes, que serían su potencial... Bueno, en este caso serían tus clientes, ¿no? Entiendo. Sí. Tus potenciales clientes, les contabas un poco el desarrollo que estabas haciendo. Perfecto. ¿Y cuál era otra clave que era fundamental para ti? Yo lo que hacía normalmente era hacerles una serie de preguntas. Bien. Primero, qué sistema usaban para gestionar el restaurante. Sí. Muchas veces ya sabía que era papel, sistemas a mano. Después, si usaban algún sistema informático o el coste que tenían. Y luego lo que les preguntaba mucho era si... Tampoco fui a mucho, fui a 4 o 5, pero les pregunté mucho sobre todo si sabían, que a mí me interesaba mucho, mi proyecto se basa también en facilitar el acceso a los restaurantes para poder generar información que luego puedes proporcionar otra vez a los restaurantes para mejorar su negocio. Y mi idea era les preguntaba si sabían qué hacían sus competidores. O sea, si cómo tomaban las decisiones. Les preguntaba sobre todo, pues, cómo decir los precios de tus platos, si sabes qué hacen los restaurantes de al lado, o si vas a investigar, les preguntaba esto. Bien. Para que me respondiesen. Tú lo que tenías claro era lo que hacíamos antes. Tú tenías una serie de hipótesis que pensabas que eran importantes. Estos son los problemas que puede tener un restaurante. Con la competencia que hay actualmente, con la subida de precios y las dificultades para diferenciarse, a lo mejor en calidad, precio o en los proveedores que tengan, para mí era fundamental, o para ti era fundamental, creías, que conocer a sus usuarios y ofrecerles algo en función de las características de sus clientes, ¿no? Sí, bueno, yo también tenía la gaza, como muchas veces me decían que no sabían qué hacía la competencia o lo que hacían. La respuesta más, porque además fui a sitios pequeños, lo hacemos a ojo, era lo que me decían. Pero aquí me iba muy bien porque yo le decía, pues que yo te puedo ofrecer un sistema que es gratuito, que encima no solo te ayudaré a ser más eficiente a la hora de gestionar tu sitio, sino que encima te puedo decir esta información que tú no sabes, te la puedo proporcionar para que tú puedas decidir con más criterio cómo mejorar tu negocio. Bien. Y les preguntaba, ¿qué te parece?
Vale, perfecto. Nos está planteando varias cosas. Para que no se me olvide nada y tener un poco ordenado. Tenemos que contar que tenemos una idea, ser amables y contar un poquito cuáles los problemas que creemos que puede tener un restaurante y dejar que ellos cuenten. No identificárselo como un problema, sino, oye, ¿y cuando te pasa esto, cuando tienes que poner precios, qué criterios utilizas? Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer? Contarles por qué hemos tenido esa idea. No sé si Iñaki en este momento les contaba por qué surgió tu idea. Bueno, no entraba mucho en detalle porque como surgió la idea era un poco la mala gestión de los restaurantes. Tampoco quería entrar en el tema, pero sí que les contaba que yo había trabajado sobre todo en sitios que había mala gestión y por eso tuve esta idea. Bien, perfecto. Yo decía que era una experiencia propia. Vale, así las personas también se sienten identificadas, porque en muchas ocasiones va a hablar con personas que se han encontrado en la misma situación que él y se sienten identificadas. Otra de las cosas que decíamos era, sabía perfectamente cuáles eran los 3 problemas que él quería analizar o los 3 problemas en los que se basaba su idea de negocio y que si le decían que era 3 más, los añadiría a su idea de negocio o en todo caso a lo mejor tendría que reconfigurarla en base a los resultados que obtendría. Perfecto. ¿Cuál es otra cosa muy interesante que nos ha contado Iñaki? Es, una vez que has hablado con los potenciales clientes de tu aplicación, te han dicho cuáles son sus problemas, coinciden o no con los nuestros, tú lo que les dices es, estoy desarrollando una idea, que es lo que sería un poco la conclusión, si te parece de interés, cuando la tenga desarrollada, te la puedo presentar. ¿Por qué os digo esto? Porque generalmente una de las cosas que nos da también un poco de pavor, una vez que ya hemos roto el pavor de ir a hablar con alguien, el segundo pavor es, ¿y si le digo que esto tiene un coste? ¿Qué me dirá? Pues todo el mundo sabemos que las cosas tienen un coste. ¿Qué pasa si no le decimos que eso tiene un coste o que en el momento en el que le tenga desarrollado voy a volver allí? ¿Qué dirá? Ostras, vuelvo aquí, Si yo le digo, estoy desarrollando esto, puede ser interesante para ti, si quieres volvemos a charlar en otra ocasión, te lo comento, ya hemos abierto esa puerta. Fundamental, porque vamos a ir otra vez a hablar con esas personas, porque si en nuestro estudio de mercado han sido 4, vamos a tratar de que sean, en vez de 4, 40, pero hablar al menos con esas que tengamos más cercanas. Decirles que lo vamos a acabar, que vamos a acabar nuestro proyecto, porque eso también a la gente ve la profundidad del estudio, no ve que es, esto es un estudio del colegio, nada, estos son los del colegio que vinieron, que están desarrollando algo, no, saben que es un proyecto que tiene un cierto empaque, van a tener curiosidad por saber lo que estás haciendo. No, más que nada porque si Iñaki está hablando con ellos dice, a lo mejor también está hablando con la competencia y a lo mejor les vende este software a la competencia y no me lo vende a mí. Una manera de despertar su interés. Y aunque en un primer momento no les queramos hablar de precio o de características, porque tampoco las tenemos, estamos abriendo una puerta para la segunda vez que volvamos soltar nuestro mensaje de este proyecto está desarrollado para esta finalidad, te va a ofrecer estas ventajas y va a tener este precio. Todo lo vinculado a cómo va a ser nuestro proyecto, qué precio va a tener y cómo lo vamos a distribuir o cómo lo vamos a comercializar, si os parece, no sé qué me dice Alberto, lo comentamos después del descanso. ¿Vale? Sí, abrimos una rondita de preguntas breve. Yo, por ejemplo, por también aprovechar 5 minutos más. Sí. Bueno, comentar un poco, intentar resumir un poco lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Yo me quedo un poco con esta última parte también, en la que se ha hecho mucho hincapié y que ya ha sido objeto de debate en la sesión anterior, que es cómo tenemos casi como necesidad para saber dónde nos estamos moviendo, comunicar cosas y decir cosas de nuestro proyecto. Eso no significa, es decir, comunicar nuestra idea en el sentido de comunicar qué soluciones tenemos para un problema determinado que creemos que existe, no nos da más que un retorno positivo, ¿no? Eso es una de las conclusiones que obtenemos. Y no estamos desvelando los aspectos tecnológicos, ni estamos desvelando cuáles fueron los aspectos clave que permiten que eso funcione y solucione el problema, que es en realidad donde está el kit de la cuestión y es lo que es objeto de protección en realidad, ¿no? Todo lo demás
pues estamos concluyendo que es positivo porque nos ayuda a testar nuestra idea, ¿no? Sí, bueno, Iñaki nos lo puede decir. Nosotros en otros cursos que no hacemos tanto vía streaming, lo que hacemos hoy ahora mismo, pues estaríamos a lo mejor testando una idea de negocio ahí fuera. ¿Qué conseguimos con esto? Quitaros el miedo a hablar, porque ahora tenéis una idea de negocio, pero si vais a tener una empresa en breve, vais a estar todo el día comercializando. Es de las pocas claves que a mí se me ha quedado claro desde hace tiempo, tanto personalmente, que yo también lo tengo que hacer, como todos los proyectos que hemos visto hasta este momento. El mayor problema de una empresa es la comercialización, porque salvo determinados perfiles que les gusta comercializar, habitualmente a las personas que desarrollan unas ideas no les gusta el perfil comercial. ¿Qué pasa? Que si tú tienes la idea, no transmites bien la idea a ese perfil comercial que va a vender tu idea, también tienes un problema. Así que aunque sea solo al principio y digamos, no, yo voy a tener una estructura de personas que van a comercializar mi idea, vosotros vais a tener que comercializar. Porque ya a la persona que le tengáis que trasladar vuestra idea la estáis comercializando. Y las primeras ventas las vais a tener que vender vosotros. Así que una manera muy fácil es como hizo Iñaki. A que quita miedos, las respuestas generalmente son positivas y sobre todo aprendes mucho. Yo tengo que decir que me lo paso pipa, yendo para... A mí eso me gusta. Muy bien. Pero una cosa que quiero decir de la idea, que además mis amigos me dicen mucho, Iñaki, tengo una idea, tú la haces y nos llevamos 50-50. Y es que una idea es muy importante, pero una idea es una idea. O sea, la gente tiene esa imagen de que una idea lo es todo y que si le dices la idea a una persona ya se ha acabado, pero al final lo que importa es el trabajo que hay detrás y el estudiar el mercado, el conocimiento y todo el proceso que viene después, una idea. Por eso les digo a mis amigos 50-50, no, si yo ejecuto la idea, te doy. O sea que al final una idea no es tan problemático, ¿no? Parece... Seguramente tu proyecto, una idea. Tú le cuentas lo que hace tu proyecto a alguien y estoy seguro que nadie sabrá hacerlo detrás. Dirá, hostia, es interesante, pero solo hay un trabajo detrás que no... Sí, no, claro. Mi idea, por ejemplo, está publicada, es libre, o sea, el proyecto tampoco es un producto final, pero si alguien se lo descarga y coge el código, lo mira y le gusta, pues adelante, ¿eh? Pero es lo que decías, o sea, el resultado se tiene que analizar, bueno, yo qué sé, que hay trabajo detrás que es un trabajo que aparte te tiene que gustar, o sea... Justo, te tiene que gustar. Yo creo que la motivación es súper importante, es decir, si a alguien le motiva lo que yo he hecho y lo hace, pues bienvenido sea. O sea, encantado de conocerlo. Es que seguro que nos gustamos como personas. Claro. Es decir, segurísimo. Sí, ¿no? sí, sí. Eso es fundamental. También os decimos que nosotros conocemos, un poco apoyando lo que dice Iñaki, conocemos grandes ideas y grandes proyectos que no se han llevado a cabo por falta de personas que quieran implicarse en su desarrollo. Así que sepáis que lo más importante es la implicación de los que desarrolláis esa idea en el proyecto. Y para implicarse, lo primero que tenéis que hacer es venderlo. Y lo primero que tenéis que hacer es difundirlo. No, y que creo que tiene, también aporta un valor añadido en el sentido de que nos permite no solo testar el mercado, sino también, desde otro punto de vista, conocer a posibles partners, posibles personas que nos pueden ayudar en todo el proceso y que seguramente nos vendrá bien para darle empaque al proyecto y que realmente, pues, a la hora, por ejemplo, de pedir financiación se vea como un proyecto más serio, más consistente, en el cual hay personas involucradas, seguramente de campos diferentes, es decir, seguramente interdisciplinares y que pueden aportar aspectos complementarios para el desarrollo del negocio, ¿no? Y bueno, otra de las cosas también con las que me quedo es que hay diferentes vías, ¿no?, para testar este mercado. Lo has comentado, Nuria, por ejemplo, hacer una publicación en un blog o en redes sociales. Y después hay como un paso que va un poco más allá, que es aplicar metodologías que están como más centradas en el usuario, que es precisamente ver, vale, voy a comprobar si realmente yo tengo una solución a este problema o a ver qué me encuentro, ¿no? Porque a veces pensamos que tenemos la solución a un problema y a través de ese proceso de diseño, ¿no?, de lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que el problema que solucionamos es otro cuando nosotros tenemos una solución determinada. Entonces,
no sé, nos estás diciendo de alguna manera que en todo proyecto empresarial, toda idea tiene que evolucionar, tiene que ser flexible, tiene que adaptarse seguramente a ese mercado, si es que realmente la queremos explotar, y hasta qué punto tenemos que llegar, porque claro, al final yo he desarrollado mi aplicación, y es mi aplicación porque puede hacer esto y tiene todas estas particularidades, y no está hecha para solucionar ese otro problema que me está pidiendo el cliente, posible cliente, después de hablar con ellos, ¿no? Entonces, ¿tenemos que estar abiertos? ¿No tenemos que estar abiertos? ¿Qué hacemos? Lo primero, si tenemos una aplicación que solventa una necesidad y esa necesidad no existe, no tenemos proyecto. O por lo menos no lo tenemos proyecto en este momento, porque puede ser que el mercado ahora no pueda asumir esa necesidad porque sea a lo mejor demasiado pronto para él, y podemos meter la idea de la recámara y decir, bueno, pues el mercado no está preparado para esto, pero sabemos que si salimos al mercado, si lo hemos testado y hemos hablado con potenciales clientes, con expertos en la materia, con potenciales redes, como decía, asociaciones que puedan utilizarlo, y no hemos tenido una respuesta positiva, es muy probable que tengamos un problema. Segundo que comentaba Alberto, muy interesante, la idea puede ser que sea nuestra, lo más importante es la ejecución. Conocemos varios proyectos en los que los desarrolladores de la idea ahora mismo pues tienen a lo mejor un 10%, un 20% de la empresa. Y a lo mejor el 60% lo tiene la persona que lo está comercializando. O lo tiene un socio industrial, una gran empresa que participa como socio en el proyecto. O lo tiene un fondo de capital riesgo. La idea partirá de vosotros, pero no va a ser siempre vuestra. Y pensar que este 10% que tiene ahora esta persona vale mucho dinero. Dinero que antes no valía. Pero si no, busca una red de colaboradores, busca financiación, busca una serie de socios que la apoyen, nunca la podría poner en marcha. Así que pensar en qué queremos. Porque a veces una de las cosas que se nos plantea es, ¿queremos crear una empresa o queremos crear un proyecto para desarrollar nuestro conocimiento, nuestras habilidades? Es muy diferente, porque el ámbito empresarial lo que está condicionado siempre es a una ambición. Ambición por querer crecer y crear una estructura fuerte dentro de tu empresa. Si nosotros lo que queremos es, tenemos ambición por crear un proyecto fuerte en el que se suma gente para que nuestra iniciativa tenga mucho valor, es muy probable que tengamos una empresa que sea muy atractiva, tanto para el mercado como para posibles socios, colaboradores, inversores. Si lo que tenemos es una idea que queremos desarrollarlo a título particular, que nos puede suponer que vivamos de ese proyecto empresarial, que no tiene tanto afán de ambición o, no sé cómo decirlo, al final siempre tenemos que hablar de dinero, o ánimo de lucrarnos con esa idea, es muy probable, por mucho interés que tengamos nosotros, que no la hemos desarrollado en el grado que queremos. ¿Que nos pueda servir como un proyecto del que podamos vivir? Sí, 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 pero los conceptos son tan diferentes que eso también es muy importante para vosotros ahora que estéis desarrollando vuestro proyecto empresarial. En esto profundizará mucho más mi compañero Marcos, pero tened en cuenta que es muy diferente un proyecto de autoempleo a una empresa basada en vuestro conocimiento. Igual que uno tendrás tú el conocimiento y te beneficiarás hasta cierto punto de él y te desarrollarás tu profesión en él, en el otro caso sí que crearás esa idea y la desarrollarás y llegarás a un mercado mucho más amplio y con otros recursos. Son conceptos muy diferentes. Válidos ambos. Nosotros hemos visto proyectos surgidos de universidad en el que trabaja una persona y vive de ese proyecto. Y hemos visto proyectos en los que trabajan 80. Y a lo mejor en una, claro, el desarrollador de la idea tiene el 100% y la otra tiene el 10%. ¿Son felices? Sí. ¿Viven de lo que les gusta hacer? Sí. Pero es su capacidad de esfuerzo, desarrollo, es totalmente diferente.